Alicia se encuentra perdida, sola, rodeada de árboles, todos con diferentes letreros, todos queriendo decirle a dónde dirigirse. De repente, escucha una voz conocida, el gato Rizón. «Espera, no te vayas», le dice Alicia. «Solo quiero saber qué camino tomar». «Eso depende», responde, «de a dónde quieras ir tú». «Eso no importa». «Entonces, realmente no importa el camino que escojas». Bienvenidos, esto es Riega tu mente. Y este es el capítulo 2. Vamos. Hola, mi nombre es Daniel y esto es el segundo episodio de este nuevo podcast. Hoy es viernes 6 de marzo, son las 9:25 de la mañana y estoy aquí tomándome un cafecito. Negro, como mi alma. Y decidí que este episodio sería una buena idea hablar de hábitos. Es un buen tema para empezar un podcast de desarrollo personal. Creo que es lo más básico, lo más importante. Pero, tenía mal el micrófono. Pero, estaba escuchando Dementes, este programa de entrevistas que dirige Diego Barrazas. Está increíble, escúchenlo. Y empezaron a hablar sobre esta analogía de Alicia, de no saber a dónde ir, de tener demasiadas opciones y me hizo clic, me tocó algún nervio por ahí, así que decidí mejor empezar hablando de esto. ¿Cómo decidir qué hacer cuando no tienes ni idea, cuando hay demasiadas opciones? Como esta imagen de Alicia en el bosque, con todos los letreros. Vete por aquí. No, vete por acá. Haz esto, haz lo otro. Y estoy seguro que tanto ustedes como yo pueden ver a esas personas en sus vidas que les dicen qué camino deben tomar, pero no están seguros si es el camino correcto. A final de cuentas, las personas que te intentan guiar, pues quieren lo mejor para ti, pero al final eres tú el que debe de tomar la decisión. Y bueno, esta imagen de no saber qué hacer se hizo muy presente en mi vida, ya que acabo de terminar mis estudios, llevo 2 meses divagando si entrar a trabajar, si estudiar una maestría, si emprender, si empezar algún otro proyecto creativo, si meterme a algún curso, si estudio inglés, etcétera, etcétera. Demasiadas opciones, ¿no? Y para empezar quiero dar gracias al universo por tener todas esas opciones, porque no nos damos cuenta a veces de lo afortunado que somos de poder decidir, de tener varias opciones. Y lo reconozco que soy demasiado afortunado para empezar, de tener internet, de tener acceso a toda la información del mundo, de haber tenido el dinero para comprarme este micrófono, para buscar un tutorial de cómo empezar un podcast. Si no, no estaría grabando esto. Entonces, ese es un buen lugar para empezar, dando gracias del lugar donde estás, de todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta aquí. Y desde ese lugar de gratitud, está mucho más fácil tomar decisiones. Pero ahora, ya que tienes todas esas opciones, puede ser abrumador, ¿no? Decidir por qué camino irte, sobre todo porque no tenemos tanto tiempo en el día y decidir una cosa es decirle que no a todas las demás. Y si tú como yo estás en esa situación, déjame decirte que está bien no saber a dónde ir, está bien darte un tiempo para pensar qué quieres hacer, un tiempo para estar confundido y no lanzarte la primera opción que llega a tu puerta o seguir el caminito que otra persona creó para ti. Pero también ponerte una fecha límite, ¿no? Porque podemos quedarnos pensando toda la vida qué queremos hacer y no empezar nada. Y otra vez estaba escuchando Dementes y no me acuerdo a quién estaba entrevistando Diego
y le dijo, cualquier acción es mejor que ninguna acción. Así que date tiempo para pensar, pero también ponte un tiempo límite para decidir qué camino tomar. Pero entonces, ¿cómo decidimos qué camino tomar si hay demasiadas opciones o si no sabemos qué hacer? Y creo que la respuesta a eso está en empezar por el porqué. Acabo de terminar el audiolibro de Simon Sinek y todo el libro se trata de eso. De hecho, el libro se llama Start with Why, empezar con un porqué. Y creo que si empezamos por ahí, por el porqué, es muy difícil que nos lleguemos a arrepentir. Aunque la decisión sea la incorrecta o aunque al final no funcione, si empezamos por un porqué, habrá valido la pena. ¿De qué estás hablando, Daniel? No te entiendo ni madres. Ok, por ejemplo, digamos que yo decidí empezar este podcast por las razones que dije en el piloto, ¿no? Porque quiero mejorar mi comunicación, porque quiero desarrollar los temas que tanto consumo siempre, desarrollo personal, como un medio para vaciar mi mente, ¿no? Digamos que hago 100 episodios y nadie lo escucha. Nadie, no tiene downloads, no tiene nada. Pero al final de esos 100 episodios me doy cuenta que hablo mucho mejor, que soy mucho más fluido, que a alguna persona le sirvió algo de esto que dije, que ya tengo más ordenadas mis ideas en mi cabeza. Si logro alguna de esas cosas, al final todo habrá valido la pena, porque empecé con ese por qué. Porque me hice esa pregunta, ¿por qué quieres empezar un podcast? También lo dice Tim Ferriss, cuando vas a empezar algo, asegúrate de que si todo falla, al menos vas a sacar algo de eso. Por ejemplo, si vas a empezar una empresa o es tu primer startup que vas a empezar, pues aunque la empresa no funcione, asegúrate que hayas creado conexiones, hayas aprendido a diseño, hayas aprendido de ventas, hayas aprendido a crear una página web, hayas aprendido todas esas cosas, ¿no? Que vienen con iniciar una nueva empresa. Entonces, aunque la empresa falle, vas a tener las herramientas para empezar tu siguiente empresa. Digo, no es que tengas que empezar una empresa pensando que va a fallar, pero aunque llegara a fallar, te llevarías demasiado aprendizaje. De hecho, esa es una de las cosas que tomo en cuenta cuando voy a empezar cualquier cosa. Pero bueno, regresando al libro de Simon Sinek, Start with Why. Ahí nos cuenta la historia de los hermanos Wright. 2 hermanos aviadores, inventores, ingenieros, que son reconocidos mundialmente por inventar, construir y volar el primer aeroplano en todo el mundo. Creo que todos conocemos ese nombre o lo hemos escuchado alguna vez. Pero lo que muchos no escuchamos es el nombre de Samuel Langley. Creo que lo dije bien. Este era otro ingeniero, inventor, otro prodigio, otra persona brillante. Y él se había embarcado en el mismo proyecto y tenía todas las de ganar, ya que el gobierno de los Estados Unidos le había dado $50,000 para que hiciera esta hazaña, lo cual era un putazo de dinero para la época. De hecho, lo acabo de calcular aquí en los internets, y me dice que eran $1,440,271 para que reuniera a los mejores ingenieros, a los mejores diseñadores, a los mejores inventores de todo Estados Unidos o de todo el mundo para lograr esto, para lograr volar el primer aeroplano. Pero Langley no había empezado por un porqué. Lo único que le importaba era la fama, era ser el primero en lograr esto, era el reconocimiento. Los hermanos Wright no tenían el dinero, no tenían el mejor material, no tenían a la mejor gente. Ni una sola persona en su equipo tenía una educación de universidad, o ni siquiera tenían educación. De hecho, trabajaban desde una tienda de bicicletas. Pero lo que sí tenían era un porqué, era pasión, era una meta de cambiar el sistema de transporte para siempre. Los hermanos Wright intentaron una y otra vez, y fallaron muchas veces. Conocían bien su porqué, y por eso seguían intentando. Hasta que por fin, el 17 de diciembre de 1903, lograron el primer vuelo por un hombre en todo el mundo. Al menos que creas las leyendas de los antiguos astronautas que nos visitaron en la antigüedad. No estoy en leyendas legendarias. Ok, perdón por eso. Entonces, Langley tenía más dinero, tenía más recursos, tenía el apoyo de Estados Unidos, por el amor de Dios. Pero en cuanto supo que los hermanos Wright habían logrado el primer vuelo, abandonó su trabajo.
Si no podía ser el primero, entonces ¿qué importaba? Si no podía tener la fama, entonces ¿qué? Pudo haber tomado los descubrimientos de los hermanos Wright y mejorar arriba de eso, crear un sistema mejor. Pero no le importó. Su porqué no era suficientemente fuerte o no era el adecuado. Los hermanos Wright empezaron por un porqué y por eso lograron ser los primeros en llevar un hombre a las nubes. O bueno, no sé si llegó a las nubes porque fue el primer vuelo. Bueno, en fin. En este libro relatan esta y muchas otras historias que hablan al respecto, que hablan de cómo figuras extraordinarias, individuos, empresas, organizaciones, que como los hermanos Wright empezaron con un porqué y supieron llevar su empresa al siguiente nivel. Supieron llevar sus ideas a todo el mundo. Y algunas de esas ideas siguen presentes el día de hoy. Me sentí que estaba dando una charla motivacional. Pero bueno, esto es empezar con el porqué. Es tener un motivo más grande. Las personas que tienen un porqué bien establecido basan todas sus acciones pensando en ese porqué. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos bien claro el porqué? Cuando nuestro porqué no es lo suficientemente claro, puede que nuestras acciones empiecen a sentirse un poco vacías, mundanas, como el trabajador común que simplemente está ensamblando algún producto, haciendo algo para alguien más. Incluso si eres un alto directivo de una empresa o si eres el dueño de la empresa y no tienes el porqué bien claro, puede que no encuentres la verdadera satisfacción que estás buscando. Por eso hay tanta gente famosa, tanta gente exitosa, o al menos a nuestros ojos, que está deprimida o que no ha encontrado eso que quiere. Ya lo dijo Jim Carrey, quisiera que todos fueran famosos y ricos para que se den cuenta que esa no es la solución, esa no es la respuesta. Pero a ver, vamos a ver si te puedo convencer de que debes de empezar con un porqué. Cuando te vas a ir de viaje, ¿qué es lo primero que decides? ¿Lo que te vas a llevar en la maleta? ¿La carretera que vas a tomar? ¿El vuelo que vas a elegir? No. Primero decides el destino. El destino es lo más importante, es lo primero que ves. Ese destino se puede tomar como el porqué. Luego, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Por carretera, manejando, en tren, en avión? Eso sería el cómo llegar. Y para llegar, pues estás volando, estás manejando. Ese sería el qué. Simon Sinek en una entrevista dice que preferiría a alguien que supiera el por qué y no el cómo, ya que cuando tu por qué es lo suficientemente grande, el cómo se va a dar por sí solo. Hay una frase muy famosa que dice eso. Aquel que tenga un porqué lo suficientemente fuerte puede soportar cualquier cómo. Ya saben, Nietzsche. He who has a strong enough why can bear almost anyhow. Perdón porque me tengan que andar escuchando hablar inglés, pero no sé alemán y creo que esa traducción está chingona. Bueno, esto también tiene que ver con el círculo dorado que llama Simon Sinek. Es un círculo de tres niveles. Al centro está el por qué, después el cómo y después el qué. Todas las empresas y todos los individuos saben qué hacen. Un panadero vende pan, vende paletas. Un técnico arregla cosas. Incluso las empresas más grandes pueden decirte qué hacen, así, a lo primero. Dell vende computadoras, Samsung hace celulares, una empresa que vende colchones. Es muy fácil, incluso a veces en el nombre te dice lo que hace la empresa. Luego del qué viene el cómo. No todas las empresas, no todos los individuos tienen claro el cómo. Y el cómo te puede llevar muy lejos. El cómo llevó a empresas como Coca-Cola, como políticos como Donald Trump, porque créeme que Donald Trump no es ningún pelele, sabe lo que está haciendo para llegar hasta la presidencia. El cómo es la estrategia, el cómo es el marketing, el cómo es la idea, el cómo es la ejecución. El cómo es lo que haces para llegar a tu porqué. Y el cómo te puede llevar muy lejos. Steve Wozniak sabía cómo. Steve Wozniak sabía cómo crear las placas de circuitos que serían los antecesores de la primera computadora Macintosh, la primera Mac. Steve Wozniak era el cerebro, era el ingeniero. Pero Steve Jobs sabía el porqué. El llevar la computadora personal a cada uno de los hogares de América. A darle ese poder al individuo de a pie para que pudiera hacerse frente a las grandes corporaciones. Y mira ahora,
Todos tenemos una computadora con nosotros, incluso en nuestro bolsillo, y alguien desde su casa con su computadora puede crear una empresa que compita con los más grandes. Ahí está Amazon, ahí está Elon Musk con Tesla. Empezaron ahí con una computadora, bueno, yo creo, ¿no? Luego les traigo su biografía para ver exactamente qué hicieron diferente. Entonces aquí se cumple la regla del círculo dorado. Steve Jobs sabía el porqué y se notó demasiado cuando lo quitaron de la empresa. Cuando John Sculley, un ejecutivo brillante de Pepsi Cola, entró a reemplazarlo. Sculley había tenido éxito en Pepsi con el famosísimo Pepsi Challenge, que llevó a la empresa de bebidas a estar codo a codo con Coca-Cola, lo cual era impensable en el momento, ya que Coca-Cola era el rey de las bebidas embotelladas. No se confundan, John Sculley era una persona brillante, un marquetero que sabía el cómo, así como Steve Wozniak, Sculley sabía cómo. Y se enfocó en eso, se enfocó en aumentar las ganancias de Apple, se enfocó en los productos que ya tenían, y lo logró al principio, pero Sculley se olvidó del porqué. Se olvidó del porqué que Steve Jobs había puesto en la compañía. La innovación, el desafiar el status quo. Tanto se hizo borroso el porqué de Apple que cuando Sculley salió, Apple tenía una deuda de $200 millones. Steve volvió y ya sabemos lo que pasó después. Saber el cómo te puede llevar muy lejos, sin duda. Pero si no defines tu porqué, no te quedarás ahí por mucho tiempo. Steve Jobs murió en octubre del 2011 y la neta, pues si me preguntan a mí, Apple está volviendo a perder su porqué. Muchos te podrían decir que lleva tiempo sin innovar, sin crear algo nuevo. Pero ya pasaron 8 años y siguen vigentes. El porqué de Steve Jobs ha hecho eco y se ha quedado en la compañía. Por lo menos por ahora. Y ese es el círculo dorado. Por eso Simon Sinek nos incita a empezar con el porqué y no con el cómo. Empezar desde adentro del círculo dorado e ir hacia afuera. Así que si te encuentras en ese lugar de Alicia o en ese lugar que he estado yo en las últimas semanas, tal vez te sirva pensar en cuál es tu porqué y decidir el camino pensando en eso. También acuérdate que cualquier acción es mejor que ninguna acción. Así que comienza a moverte. Ten en mente tu porqué. Y bueno, creo que esto es suficiente por la parte seria del podcast. Vamos a tomarnos un descanso y volvemos, porque voy por más café. Y estamos de vuelta, ya recargados con una taza de café totalmente nueva. Saludcita, espero que estén tomando algo ustedes también. Y es hora de geekear un rato, que es otra de las razones por las que creé este podcast. Y hablé del principio de esta analogía de Alicia, ¿no? Que es una película, pues la neta nomás vi la película de Disney. No sé, no he leído el libro, no he visto las películas de Tim Burton, no sé qué pedo. Pero hay otra película que la comparan mucho con la de Alicia. Y es una que acaban de poner en Netflix y me la acabo de aventar ayer. Peliculón. El viaje de Chihiro. ¿Dónde se parece? Supongo que comparan el sueño que tiene Alicia en este mundo fantástico a este tipo entrada al mundo de los espíritus que tiene Zen Chihiro en esta película. La neta no sé, pero yo leí por ahí que las comparaban, que se parecían. Pero nada que ver. Esta película me acordaba de algunas partes, la vi de chiquito, pero creo que nunca la había visto tan lúcido como el día de ayer que la vi. Está increíble, neta. No te aburres. Es una de esas películas que no volteé a ver el celular ni una vez. Lo cual es un claro indicativo cuando una película está muy chingona, cuando no tienes ganas de voltear a ver el celular. Literal hay escenas de trabajos mundanos en un baño, en estos baños termales, y no te aburres. No sé si es la música, no sé si es la animación, no sé si es el storytelling, la manera en que cuenta la historia, no sé. Pero Hayao Miyazaki y Estudio Ghibli, un 10. Ya veo por qué se agarraron el Oscar en 2003. Y si tú eres de esas personas que no les gusta el anime, los da asquito, sí, estoy hablando de ti, Luz, les digo que le den una oportunidad a esta película, que se puede ver un poco bizarra desde lejos, pero es una increíble historia. De hecho, se me hace una falta de respeto que no tengamos más sobre todo este lore, todo este mundo de los espíritus. Necesito un spin-off de esta película o de este mundo en este momento. Ya, ¿escuchaste? Hayao Miyazaki, haz un spin-off. Pero bueno, también es director de La princesa Mononoke, que es una película que no he visto.
Entonces, después de ver esto, tal vez me inspire a ver las demás obras de este gran director. Estoy seguro que la película está llena de referencias a la mitología japonesa, china, todo este pedo oriental, ¿no? Quién sabe qué tantas teorías al respecto se hayan hecho cuando se estrenó la película. No me quiero ni meter en todo ese hoyo porque voy a estar días y semanas traumado con todas las teorías de esta película. Tal vez luego me meta, tal vez luego de un salto y vengo y se los platico. ¿Qué descubrí? Bueno, véanla. Como Chihiro, al final. Spoilers. No vean hacia atrás. Y creo que llegamos al final de este podcast. Cuando estoy grabando esto, hay un desmadre con el coronavirus. Marzo del 2020. Quién sabe si lo está escuchando después. Puede que ya estemos muertos todos. Puede que no haya pasado nada. Pero creo que este es un consejo atemporal. Lávate las manos, cabrón. ¿Sí? Ya te vi. Ya vi que acabas de tocar a tu perro. ¿No? ¡Ey! No te toques la cara. Ok. Esto es un consejo atemporal. Lávate las manos. Ya sea por la influenza, coronavirus o cualquier bicho raro que esté ahorita en este momento. Si estás escuchando esto en el 2033, quién sabe. Puede que ya haya coronavirus 2.0. Así que lávate las manos. Y recuerda empezar con el porqué. Y el porqué ahorita es no morirnos. Adiós.